Presenta este bloque Catón Nací. Segundo bloque de empresarios de acá. El diálogo hoy es con Juan José Varela, Country Manager de Puente. Y veníamos hablando, ¿no? Haciendo un panorama amplio, no solo de las actividades de las empresas en las cuales usted está responsable, sino también de cómo está inserta en el mercado, ¿no? Y tenemos como una foto del mercado de capitales en Uruguay en ese sentido. Sí. Vamos a compartir una pregunta que auspicia Mazars. Le invito a ver la placa en pantalla y enseguida regresamos. Presenta este espacio Mazars. Bien, la pregunta Mazars es la siguiente. El blanqueo de capitales que se inició fuertemente en Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, y un poco hicimos alguna referencia en el primer bloque, ¿cómo repercute en Uruguay? ¿Eso qué es lo que significa? Bueno, significa que, primero para darle un poco de contenido general, el blanqueo de capitales es algo hacia lo que todos los países en el mundo están yendo, es decir, hoy ya prácticamente que no existe dinero no declarado que esté en el sistema financiero. Todos los países han ido de a poco contribuyendo a normalizar esa situación y a blanquear la situación, a hacer una amnistía con los habitantes. Y en el caso argentino fue un caso de éxito, fue de un volumen muy grande, en el cual al día de ayer a estos días vamos en 115.000 millones de dólares, un récord total y absoluto, es decir, un éxito total para el gobierno. Eso quiere decir en primer lugar para Argentina que va a empezar a cobrar impuestos a partir del año que viene sobre toda esa masa nueva de dinero. Por lo tanto, para Argentina es un empujón muy importante en cuanto al dinero que le va a ingresar. Si lo trasladamos a Uruguay, ¿qué efectos tiene sobre Uruguay y sobre otros países? Sin duda que al ser una cantidad tan grande, y sabemos y no podemos desconocer la injerencia que tienen los depositantes, los inversores argentinos en el sistema financiero uruguayo y también en todo lo que es la construcción y las viviendas en Uruguay. Por lo tanto, muchos de esos dineros que estaban en este país hoy en día fueron normalizados mediante esta amnistía fiscal para Argentina. Para Uruguay no ha tenido un efecto demasiado grande en el sentido de retiro de depósitos, pero sí porque las cosas no pasan de un día para el otro y porque Uruguay tiene una conducta respecto al cumplimiento de leyes, de normas y demás que lo hace muy interesante estar como plaza, muy interesante captar a los depositantes. Igualmente, Argentina se va a seguir abriendo al mundo, y si se sigue abriendo y siguen dando la tranquilidad y la confianza a los inversores, puede ser que en el futuro algunos inversores que hoy están en Uruguay quieran irse a Argentina por un tema de conocimiento, de cercanía y demás. ¿Y eso puede complicar? Eso puede complicar un poco, pero hoy en día no pasa eso. Y por otro lado va a tener un efecto contrario todo esto, lo que es el blanqueo, el éxito del blanqueo y la asunción de Macri, que le va a favorecer a Uruguay. Argentina venimos de tasas del año pasado de los bonos, de la deuda argentina y las empresas de más de 15%, 12%, 10%. Entonces hoy le ponías a un inversor colocar en Uruguay o en Argentina, colocaba en Argentina a mismo riesgo con una tasa mucho más alta. Hoy en día las tasas se están normalizando, ya estamos en la deuda argentina, rinde 7%, entonces la deuda, los spreads, es decir, la deuda se va a seguir comprimiendo, no voy a usar términos técnicos, pero se va a seguir comprimiendo, van a empezar a pagar menos tasa porque en la medida que el gobierno de Macri siga dando confianza. Cuando Argentina esté pagando menos tasa, cuando estén rindiendo menos los bonos argentinos, rindan 5 o 6%, ahí va a estar a favor de Uruguay que los activos que Uruguay saque al mercado de capitales con tasas en torno del 5, 6, 7%, como es más o menos lo que saca Uruguay, va a ser más atractivo para argentinos. Entonces se va a despertar el interés de los argentinos por ver proyectos de inversión o emisiones de deuda y demás en Uruguay. Y en eso, por ejemplo, ¿hacia cuándo se visualiza? Porque eso seguramente está trabajando usted junto a su empresa. Sí, la deuda soberana argentina hoy está rindiendo 6% y que rendía 12% el año pasado. Pensamos que se va a estacionar en torno del 5%, la deuda más de empresas y de provincias y más todavía rinde 8%, va a pasar a rendir 6% y demás. Eso va a pasar en la medida que sigan dando confianza al gobierno argentino, va a pasar en el correr de este año, sobre fines de este año.
en el correr de este año. Entonces ahí se genera una buena oportunidad para las empresas uruguayas y para el Estado uruguayo de captar inversores argentinos. Y allí, por ejemplo, hablando de inversores y demás, usted hablaba y puntualizaba en el primer bloque a propósito de la falta de educación financiera, Sí. ¿no? Que tiene en general, digo, Sí. el uruguayo. ¿Eso a qué lo atribuye, no? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Cuál es el ejemplo más práctico? ¿Eso a qué se atribuye? Se atribuye a que el sistema, el mercado de capitales en Uruguay nunca tuvo mucho volumen, nunca tuvo demasiado protagonismo en la vida de las empresas del Uruguay, y cuando lo empezó a tener, allá por el año 97, 98, hasta el 2000, hubo mal uso de ese instrumento por parte de algunas empresas que quebraron y demás, y dejaron como una mancha muy mala en lo que es el nombre obligaciones negociables, fideicomisos y mercado de capitales. Entonces, bueno, lo que estamos trabajando nosotros y nuestros colegas es básicamente en volver a darle la confianza al inversor, volver a mostrarle las bondades que tiene esto, volver a mostrarle tanto a los inversores como a las empresas las bondades que tiene endeudarse a largo plazo con buenas garantías y desde el lado del inversor con todas las garantías en cuanto a condiciones que se le ponen a los deudores, ¿no? Si hoy, por ejemplo, una persona tiene dinero para invertir cierto dinero, estamos hablando de sumas no muy grandes, pero decide por una opción diferente a la de los ladrillos, ¿no? ¿Cuál es la ideal hoy? Bueno, depende mucho el perfil de esa persona, depende del monto. Depende del monto y del perfil, es decir, no es lo mismo un estudiante que un jubilado, que una persona que está cerca de jubilarse o recién empezando a trabajar, porque el horizonte de inversión al que tiene que mirar, si uno está estudiando, el horizonte son 20 años cuando necesite la plata, o 30 años o 40, entonces puede ser más agresivo en sus inversiones porque no las van a necesitar en el corto plazo. Un jubilado va a tratar de colocar un bono que le rinda una tasa que sabe perfecto todos los meses cuánto cobra, ¿no? Depende también el monto, pero más o menos a grandes rasgos es así. Pero igual, hablando en una persona que empieza a ahorrar y demás, hoy está como opción, fuera de los bancos están las letras de tesorería, que las letras de tesorería son muy líquidas, son a corto plazo, rinden muy buena tasa, pagan, y son instrumentos que en cualquier corredor de bolsa un inversor los puede adquirir, ¿no? También están los bonos en dólares y también están las empresas como UTE, como el Parque Valentines, como San Roque, como La Tahona, es decir, hay varias empresas que uno puede invertir desde $500. Bien, bien. Bueno, más que interesante, ¿no? Y son las preguntas que a veces nos hacemos, ¿no? En la diaria, para bajar a veces algunos conceptos que están muy arraigados. Y para eso hoy está Juan José Varela, Country Manager de Puente. Por supuesto que quiero agradecer a Carolina B Uniformes, a Marcel Calzados, a Betel Spa y a L'Oréal París, que siempre me acompañan con sus productos. Pausa y ya regresamos con más empresarios de acá. Presentó este bloque Catón Nací.